a todos, yo soy Billón y antes de comenzar con este video me gustaría agradecerles por darle una oportunidad a este canal. Consideré por mucho tiempo crearlo hasta que finalmente reuní el coraje para intentarlo, así que espero estar a la altura y poder compartir con ustedes algunos de los casos con los que me he tropezado a lo largo de los años que me parecen muy interesantes. Entonces, sin más retrasos, disfruten y bienvenidos a Voces Robadas. Corabia es una ciudad ubicada en el distrito Olt, en Oltenia, al sur de Rumania. Su comunidad está compuesta por 20.978 habitantes y los sectores más importantes de su economía son la agricultura, pesca, comercio y la industria agroalimentaria. Es aquí donde nació Ion Rimaru, el protagonista del caso de hoy, y el cual aterrorizó a los ciudadanos rumanos entre los años 1970 y 1971. Nacido el 12 de octubre de 1946, Ion era el mayor de 3 hermanos. Se podría decir que su situación familiar no era exactamente ideal, ya que desde pequeño fue testigo de cómo su padre, Florea Rimaru, quien había servido como soldado en la Segunda Guerra Mundial y cuyas experiencias de guerra le transformaron en un hombre deprimido, lleno de ira y alcohólico, regularmente de su madre, Ekaterina. Muchas veces, Ion y sus hermanos estaban en el extremo receptor de los maltratos, lo que provocó una obvia separación familiar cuando él tenía 10 años. Separación que forzó a su padre a trasladarse a Bucarest, donde trabajó como conductor de tranvías. Sin embargo, a pesar de todo esto, él mantuvo una buena relación con sus padres, incluso viéndolos con frecuencia cuando posteriormente ambos se establecieron en Bucarest. Ion nunca tuvo buena salud. Con 6 años padeció una neumonía y con 16 fue hospitalizado por hepatitis. Años más tarde, tras ingresar en el ejército, fue licenciado por úlcera duodenal, que es una llaga circular u ovalada que aparece en el lugar donde se ha erosionado la mucosa gástrica debido al ácido y los jugos digestivos del estómago, y después, cuando ya estaba en Bucarest, le diagnosticaron espasmo esofágico, una afección caracterizada por contracciones dolorosas y anormales del esófago. También le diagnosticaron el síndrome de ansiedad reactiva, que es la respuesta de forma ansiosa ante determinados estímulos, ya sean positivos o negativos, alterando la conducta considerada normal. Nada de eso le impidió ser un verdadero pedazo de mierda, ya que desde pequeño animales y era propenso a estallidos violentos. Cuando estaba en 9º grado o 3º de secundaria, Ion provocó un escándalo en su pueblo natal por haber mantenido relaciones con la hija de uno de sus profesores, la cual era menor de edad. En ninguno de los documentos que encontré durante mi investigación se determinó la edad exacta de la chica. Ion también originaba peleas y además, en agosto de 1965, cuando tenía 19 años, golpeó gravemente a un guardia que lo sorprendió robando melones en una casa. Por ese crimen fue condenado a 5 meses de prisión. Al cumplir los 20, en 1966, Ion se trasladó a Bucarest e ingresó a la Universidad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. ¿Ven la ironía de eso, no? A pesar de ser un pésimo estudiante que hasta repitió varios cursos, para la gran impresión de sus profesores, que lo describieron como un chico con trastornos de conducta, con un pobre desenvolvimiento social, que era desastrado, sucio, sin intereses e incluso semialfabeto. Pero la principal causa de su exitoso ingreso a la facultad fue debido a que, en el momento, había menos aspirantes que plazas, lo que facilitó enormemente el proceso, a tal grado que hasta le concedieron una beca para vivir en la residencia de alumnos. Entre los testimonios de sus colegas estudiantes, se revelaron algunas de las desviaciones en su conducta. Se destacaron sus constantes estados de embriaguez y severas manifestaciones de comportamiento errático, entre las que sobresale un particular suceso donde Ion orinó en un cuarto contiguo sobre la cama de un estudiante, otra donde pisó botellas rotas con los pies descalzos y también cuando se ocasionó cortes en los brazos y piernas como forma demostrativa de su rabia interior. Ion además solía desaparecer todas las noches a las 11 y regresaba alrededor de las 4 de la mañana y fue avisado en reiteradas oportunidades en el pararrayos del edificio del instituto. Aparentemente el tipo tenía complejo de King Kong o algo así. Claro, estas declaraciones se recogieron posteriormente a su detención y es imposible saber hasta qué punto están contaminadas por el hecho de saber que Ion iba a convertirse oficialmente en un asesino serial. La noche del 8 de mayo de 1970, Elena Oprea volvía a su casa tras terminar su jornada laboral en un restaurante.
La mujer fue brutalmente asesinada mediante varios golpes terribles en la cabeza con una barra de metal, al mismo tiempo que era con un cuchillo en varias secciones de su cuerpo en el patio de su propia casa. Sus vecinos se despertaron por el ruido, por sus gritos de dolor y desespero, pero no salieron de inmediato. Fue al cabo de otros agonizantes minutos que, por fin, uno de ellos se asomó al patio y reconoció a Elena. Avisó a otros, provocando la huida de Ion, y la metieron en la casa para ofrecerle primeros auxilios y llamar a una ambulancia, pero desafortunadamente, Elena murió a las pocas horas del suceso. Ion no tuvo la oportunidad de vivirla debido a la intervención de los vecinos. Este fue el comienzo, al menos que se sepa hasta la fecha, de los crímenes desenfrenados y descontrolados de Ion Rimaru, en el corto lapso de un año y que marcó su modus operandi. Seguía a las mujeres, intentaba hablar con ellas para proponerles mantener relaciones con él, y cuando inevitablemente era rechazado, les asestaba uno o múltiples golpes en la cabeza para aturdirlas, y las arrastraba fuera de la vista de la calle, a callejones, patios o detrás de edificios. También solía. Más tarde comenzaría a usar una pequeña hacha y después las violaba, robándoles al terminar, dejándolas tiradas allí como si no valieran nada. El 2 de marzo del mismo año, Florica Marcus se encontraba rebuscando las llaves de su casa en su bolso tras volver de su trabajo en un restaurante, cuando repentinamente fue golpeada en la cabeza por detrás, noqueándola en el acto. Ion la cargó y la llevó hasta un área desolada en el cementerio Sfanta Vineri, que quedaba cerca de la escena. Una vez allí, Ion hizo que la mujer le prometiera que se casaría con él cuando recobró la conciencia, que no le contaría a nadie lo que él había hecho y que se encontraría con él al día siguiente. Ella, esperando tranquilizar a Ion para que la dejara vivir, accedió a todas las demandas. Después Ion procedió a violarla. Al finalizar, Ion se ofreció a acompañar a Florica a su casa, pero en un punto del camino hizo que ella se detuviera para entonces levantar el brazo de la mujer y hacerle un corte para beber de su sangre. Cuando un camión repartidor de periódicos apareció en la calle, Florica corrió y comenzó a hacerle señas para que se detuviera. Pero para el tiempo que el conductor se bajó del camión para investigar qué estaba pasando con la mujer apenas vestida y ensangrentada, Ion había escapado. El 24 de julio, Margareta Hanganu, de 19 años, había salido a las 11 de la noche de su turno en una fábrica de zapatos. Al bajarse del autobús en su vecindario, caminó por una estrecha y oscura calle hacia su casa. Mientras pasaba al lado de una camioneta estacionada, Ion bajó rápidamente y la golpeó en la cabeza con una barra de metal. Agarró su bolso, el cual contenía un par de zapatos y algo de efectivo, y escapó. Ella comenzó a perseguirlo, pero pronto algunos amigos la vieron y notaron que estaba así que la llevaron al hospital. El 23 de noviembre a las 2 de la mañana, Olga Bareitaru, de 47 años, llegó al edificio donde se residenciaba después de cumplir con su turno en un restaurante. El elevador no funcionaba, así que subió por las escaleras. Cuando alcanzó el segundo piso, Ion apareció y comenzó a golpearla en la cabeza con una barra de metal. La arrastró de vuelta a las escaleras y fuera del edificio hacia la parte trasera, donde encontró otro tramo de escaleras que guiaban hacia un sótano, lugar donde procedió. Olga no podía gritar debido a las graves heridas que tenía en la cabeza, pero se las arregló para liberar dolorosos gemidos que terminaron alertando a otro inquilino. El hombre encendió la luz y miró hacia afuera para comprobar qué estaba pasando. Ese hecho asustó a Ion, así que se escapó, no sin antes llevarse el bolso de Olga, el cual contenía un poco de dinero. Olga permaneció ahí, en la oscuridad, sola y malherida hasta las 7:22 de la mañana, cuando finalmente fue transportada al hospital. Un compañero de trabajo de Olga luego le diría a la policía que el hombre que la atacó era un cliente regular en el restaurante, pero aparentemente su testimonio no fue suficiente para atrapar al culpable. El 16 de febrero de 1971, Ion asaltó a Georgita Sfecku, de 19 años, que también trabajaba en un restaurante, con la inicial intención de robarle, aunque durante el altercado decidió atacarla, especialmente porque ella entró en pánico y gritó: «¡Personas! ¡Me está matando!». Ion le propinó una brutal paliza, golpeándolo repetidas veces en la cabeza, pero los gritos de la mujer alertaron a un vecino, quien encendió la luz. ¿Tuvieron un déjà vu como yo? El hecho asustó a Ion, quien huyó, arrebatándole antes el bolso a la mujer, que contenía una pequeña cantidad de dinero. Asimismo sucedió con su próxima víctima apenas un día después. Elisabetta Florea, de 18 años, había terminado su turno nocturno en un restaurante a las 4 de la mañana y subió en un autobús para dirigirse a su casa. Cuando la mujer se bajó del autobús, Ion la sujetó violentamente por el abrigo y le dio la vuelta, lo que provocó que Elisabetta, por la impresión y el miedo, gritara. Fue entonces que Ion la empujó contra una valla y comenzó a apuñalarla. La policía
un total de 14 veces entre la cabeza, las manos y la pierna derecha. Cuando un residente cerca de la escena abrió su ventana y gritó: ¿Qué estás haciendo? ¿La estás matando? Ian huyó. En ambos casos, las víctimas requirieron de una larga e intensa estancia en el hospital para recuperarse de las múltiples fracturas producto de las golpizas que Ian les proporcionó. Pero en este caso en particular con Elizabeth, Ian fue descuidado, ya que se cortó su propio dedo durante el ataque, por lo que se vio forzado a buscar asistencia médica. Trató de encargarse de la herida él mismo, pero la herida no se curó apropiadamente, así que perdió movilidad en el dedo. El 5 de marzo, Fanny Cahill, de 31 años, mujer que vivía en la misma calle que Ian, que él la había atracado en al menos 2 ocasiones anteriores y que también trabajaba en el mismo restaurante que Elizabeth, fue la siguiente en su lista. Al finalizar su turno, la mujer se dirigió a su casa, siendo sorprendida en el patio por Ian, quien le propinó un contundente golpe en la cabeza con la barra. Fue asesinada, violada y durante su autopsia se encontraron numerosas fracturas, especialmente en la cabeza y el tórax, así como varios cortes y mordidas en su pecho y piernas, realizados después de su fallecimiento, de los cuales Ian presuntamente aprovechó para consumir su sangre. Ian también hurtó su bolso y su reloj antes de huir. El 9 de abril, violó y asesinó a Georgita Popa, de 35 años, realizando el mismo modus operandi, pero con la diferencia de que esa sería la primera vez que Ian usaría una pequeña hacha como arma de preferencia. El cuerpo de Georgita presentó 48 heridas por el hacha y un cuchillo, numerosos golpes en la cabeza, varias costillas rotas a patadas y mordiscos en la zona genital. Cuando Ian fue detenido, todavía tenía el reloj de pulsera que le robó a Georgita después de asesinarla. Después de que el cuerpo de Georgita fuera descubierto, la policía comenzó una operación para estudiar las similitudes entre su asesinato y el homicidio de Elizabeth Florea. Cuando comenzaron a buscar los registros de otros asesinatos o intentos en el área, fue claro para los oficiales que Elena Oprea, Florica Marcu y Olga Baraitaru igual fueron víctimas del mismo asesino. También iniciaron una campaña masiva para patrullar la ciudad en un esfuerzo para no solamente atrapar al asesino, sino también detener otros ataques. La herida en el dedo de Ian se volvió a abrir durante su último ataque y se registró en un hospital el 12 de abril, en donde estaría hasta el 26 mientras era tratado. Pero por algún inexplicable motivo, nadie en el hospital reportó la estadía de Ian, ni siquiera cuando el doctor y la enfermera que lo atendieron denunciaron su actitud sospechosa y además, por si eso no fuese suficiente, notaron que tenía un cuchillo. El 2 de mayo, Ian intentó ayudar a Stana Saracen, de 22 años, quien recién había terminado su turno como una operadora de tranvía. Mientras caminaba hacia su casa, un hombre la detuvo y le preguntó por la hora. Stana le informó que eran las 12:55 de la mañana, pero de repente el hombre se precipitó y le agarró la entrepierna a la mujer. Ella lo bofeteó y él se vengó al golpearla en el rostro. Stana se cayó y gritó por ayuda, llamado que fue escuchado por un residente en las cercanías de la escena, quien se asomó por su ventana y le gritó a Ian que la dejara en paz. Tan pronto Ian escuchó al hombre, por supuesto, se escapó. Stana denunció el hecho a la policía y aunque los oficiales sospecharon que se trataba del mismo asesino, Ian no dejó ninguna evidencia que pudiera conducir a su arresto. El 5 de mayo, Ian comenzó a golpear salvajemente con una barra de metal a Mijaela Ursu, de 39 años, quien se encontraba de camino a su casa a la 1 de la mañana después de haberse quedado estudiando esta tarde en su universidad. La violó y la asesinó al degollarla. Una mujer que volvía a su casa después de su trabajo como conductora de un autobús escuchó el incidente desarrollarse y se aproximó, lo que obligó a Ian a escapar. En la escena, debajo de su cuerpo, la policía encontró una especie de papel empapado de sangre, que sería la pista que conduciría a la milicia hasta Ian Rimaru. Pero Ian no permitió que eso lo asustara, ya que unas míseras 2 horas después, en otro parque, asaltó a María Iordache, de 42 años, a quien intentó asesinar, pero la mujer logró huir cuando a Ian se le cayó la barra, y en ese intervalo de segundos que le tomó inclinarse para recogerla, María ya se había adelantado, por lo que el cruel asesino serial tuvo que desistir por esa noche. Este ataque también causó que la herida en el dedo de Ian se volviera a abrir, así que el mismo día fue al hospital para que lo tratara. Una enfermera reemplazó las vendas, que después alegó estaban muy sucias. Un doctor hizo una nota en donde especificaba que Ian lucía como si hubiera rodado en lodo y que Ian le comentó que era un estudiante de veterinaria y que recién había practicado una cirugía a un caballo. Sin embargo, el 7 de mayo, apenas 2 días más tarde, porque el enfermo bastardo no desperdiciaba tiempo, atacó a Yorika Tatu, una joven que estaba volviendo a su casa después de haberse demorado en su trabajo como secretaria. Ian la interceptó en una calle oscura, donde hirió a Yorika con hacha y cuchillo, dejándola en un estado tan dañado que la dio por muerta.
Un guardia encontró a Viorica poco después y rápidamente la mujer fue transportada a un hospital. Milagrosamente, Viorica sobrevivió y fue capaz de identificar a Ion entre la serie de sospechosos que la policía le mostró. Esa misma noche, el cretino Ion atacó y le produjo numerosos cortes para beber de su sangre a Elena Bellucci, una guardia de seguridad que trabajaba en horario nocturno en una fábrica de vidrio y que, al igual que las otras víctimas, se encontraba de camino a su casa cuando fue interceptada por Ion. Todavía era 7 de mayo cuando a las 10 de la noche Giuliana Fonsinci estaba caminando junto a su compañero de trabajo hacia el banco. Ambos trabajaban en una tienda e iban de camino a depositar 25.687 leu rumanus resultantes por las ventas del día, que serían el equivalente a aproximadamente 5.720 dólares estadounidenses. En la mitad del recorrido, Ion surgió de un patio cercano y golpeó a Giuliana en la cabeza con el hacha. El compañero de Giuliana huyó corriendo mientras ella caía al suelo. Ion la golpeó un par de veces más antes de agarrar su bolso y escapar. El compañero consiguió unos policías y los condujo a la cena, donde la mujer estaba aturdida, sangrando y confundida. Fue apresurada al hospital donde pudo recuperarse completamente de sus heridas, al menos las físicas, claro está. Unos cuantos días después, la madre de Ion lo visitó y él le contó sobre el dinero, también sobre sus intenciones de enterrarlo, y ella le indicó que lo hiciera en una casa que ella poseía en Caracal, ciudad ubicada a aproximadamente 145 kilómetros de Bucarest. Ion también le contó a su padre que le había robado algo de dinero a una mujer después de haberla golpeado en la cabeza. Ninguno de sus padres contactó a la policía. Todo lo contrario. Su padre lo acompañó a Caracal, donde ambos enterraron el dinero en la casa de su madre. ¿Recuerdan el papel empapado de sangre que la policía encontró debajo del cuerpo de Mihaela Ursu? Bueno, resultó ser un certificado de alta del Hospital Universitario de Bucarest. En él, lograron descifrar 2 números, un 4 y un 6. Un equipo de investigadores rastreó 30.000 informes médicos hasta acotar unos 200 en que aparecían esas cifras en el lugar pertinente y comenzaron a hacer averiguaciones en el entorno de los sospechosos. La declaración de los médicos que le atendieron por cortes en los dedos, que, de nuevo, incomprensiblemente nadie lo había informado, los relatos de su personalidad impulsiva y retraída y el conocimiento de su condena por aquella agresión violenta al guardia de seguridad, sugirió a la milicia que tal vez Ion Rimaru era el hombre que buscaban. El 27 de mayo de 1971, a las 11:30 de la mañana, una unidad de seguridad se apostó en la puerta de la residencia de Rimaru para vigilar la entrada, mientras que otro grupo de oficiales de la milicia entraba en su habitación. Todos portaban copias de la única foto que encontraron de él, sacada de su diploma de bachillerato. Nada más abrir la puerta quedó claro que era culpable. Encontraron marcas del hacha en una mesa, ropa con manchas que parecían de sangre, y un cuaderno con anotaciones sobre algunos crímenes, incluyendo 3 de y objetos que Ion creía haber perdido en los sitios en donde los cometió, entre ellos el famoso certificado de alta. De pronto apareció Rimaru, había accedido al edificio por la puerta de atrás, y todos los presentes se quedaron estupefactos, incluido él. Un coronel tuvo el aplomo de saludarlo dándole la mano, iniciando así la maniobra de inmovilización. Ion se revolvió, pero el resto de los oficiales lo rodearon, lo agarraron y entre forcejeos lo arrestaron. Dentro del bolso negro que Ion cargaba ese día, los oficiales hallaron el hacha y un cuchillo, ambos envueltos en una toalla roja. En total, había atacado, violado o asesinado a 14 mujeres. Durante la investigación, impresiones dentales y muestras de sangre de Ion fueron tomadas y comparadas con las encontradas en las escenas y en los cuerpos de algunas de las víctimas. Fueron una coincidencia perfecta. Al principio Ion se mostró poco comunicativo, pero acabó admitiéndolo todo. Tampoco es que fuera necesario, ya que las pruebas eran abrumadoras. La pena de muerte en esa época aún estaba vigente. Se aplicaba en casos de asesinatos especialmente horrendos, traición al Estado y malversación de grandes sumas de dinero, aunque si se demostraba que el criminal no era consciente de sus actos, no podía ser ejecutado y se le ingresaba a una clínica especializada. Se reunió un comité de expertos en psiquiatría. Por un lado, concluyeron que Ion carecía de la capacidad para adaptarse a la sociedad debido al entorno disfuncional en el que creció. Por otro lado, observaron claros rasgos de psicopatía, aunque Ion no era un psicótico, ya que no tenía alucinaciones ni procedía sin motivación alguna y, por tanto, sus actos sí eran intencionados, llegando incluso a hacer anotaciones de sus actos, escribiendo sobre cosas que debía recordar para la próxima vez, así como aquellas que debía mejorar y cómo asegurarse de no ser atrapado. El 1 de septiembre comienza el juicio en el Tribunal de Bucarest. En el juicio, su mirada intimidó de tal forma a sus víctimas que una de ellas se desmayó durante su declaración.
El 3 de septiembre se lee su condena y por 23 delitos que incluían robo, violación, intento de asesinato con daños físicos graves y asesinato con ensañamiento, se le impusieron 219 años de cárcel. Por el último de estos delitos se le condenó a muerte por fusilamiento. Ion reaccionó violentamente al escuchar su sentencia. Fueron necesarios 7 u 8 guardias para sujetarle contra el suelo. El 23 de octubre de 1971, Ion Rimaru fue ejecutado. Luchó hasta el último momento, ya que mientras estaba atado al poste, dio círculos en torno a este para intentar esquivar las balas. La mayoría impactaron en su espalda. Tenía 25 años. En septiembre de 1972, el padre de Ion murió al caer de un tren en movimiento. Algunos dicen que en realidad fue empujado por la policía, pero la razón de ello no es muy clara. La más creíble que se pudo encontrar fue que los policías sabían que Florea también era un asesino serial y lo querían muerto para obtener huellas dactilares y así poder compararlas con la de los crímenes de los cuales se sospechaba era el autor. Pero nada pudo ser confirmado. En 1944, 2 años antes de que naciera Ion, 4 mujeres fueron asesinadas en Bucarest. En todos los casos el crimen se cometió durante noches lluviosas y todas fueron golpeadas en la cabeza repetidas veces con un objeto contundente. Las únicas evidencias encontradas fueron las huellas dactilares y de zapatos de talla 42. Las huellas no estaban en los registros policiales, así que los asesinatos se catalogaron como sin resolver. No fue hasta que Florea murió en 1972 que la talla de su zapato, que coincidentemente era 42, fue registrada y sus huellas dactilares fueron tomadas para compararlas. El resultado fue un ajuste perfecto de las encontradas en las 4 escenas. Algunos creen, y hasta el mismo Ion lo aseguró durante su confesión, que sus crímenes fueron alentados por su padre, posiblemente como una forma de experimentar el asesinato de mujeres jóvenes a través de su propio hijo. Si eres una víctima de abuso doméstico o sabes de alguien que pueda estar pasando por una situación así, por favor comunícate al número que ves en pantalla o entra en la web que se muestra en la captura para chatear en línea. Lo bueno de esta página es que puedes salir rápidamente al presionar la tecla de escape 2 veces en caso de que tu agresor esté cerca. Si estás pensando en lastimarte o simplemente necesitas a alguien para hablar, por favor busca ayuda en la página que se muestra en la pantalla. Está disponible en español y su horario de atención es de 24 horas. Muchas gracias por ver el video, no se olviden de darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ninguna actualización.